Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy hablaremos de Sebastián de Belalcázar y de su estatua, que fue tumbada violentamente por indígenas de la etnia Misak en la ciudad de Popayán. No. ¿Y qué significa esta imagen? Primero, lo obvio, una escena de violencia y de vandalismo en contra de un bien público. Y lo segundo, una indignación justa e histórica por parte de las comunidades, en este caso de la etnia Misak, que es una de las muchas víctimas históricas que dejó la época de la colonia, en este caso representada en la figura de Sebastián de Belalcázar. Fueron épocas sangrientas, fueron épocas de dominación de las comunidades indígenas. Para nosotros el momento cuando Sebastián de Belalcázar cae cada vez es que pues nuevamente nuestra memoria histórica se conecta con la tierra y la invisibilización que nos hemos sumido durante más de 4 siglos, pues nuevamente se visibiliza y hemos florecido como lo hemos manifestado en el comunicado, pues volvemos a florecer. Belalcázar se unió a Pizarro en las batallas sangrientas en contra de los incas y en la conquista del territorio, pero se dirigió hacia Quito y al sur del territorio actual colombiano, en donde fundó la ciudad de Popayán y la ciudad de Cali. Pero esas fundaciones acabaron con la vida de miles de indígenas que se le atravesaban en el camino. Incluso hay una crónica relatada por él mismo en la que cuenta la muerte por hambruna de más de 100.000 indígenas. Hay algunos historiadores que lo cuestionan, pero esa crónica existe. Y sí, la época de la conquista fue brutal y sanguinaria y aún permanecen, casi ya después de 500 años de historia, dolores ancestrales. Pero la discusión va más allá y la indignación, repito, es justa. Sin embargo, esta es la forma de reclamar justicia 484 años después. ¿No sería mejor buscar por las vías institucionales, por ejemplo, protestas pacíficas e incluso utilizar mecanismos legales como la tutela, como sugirieron algunos expertos? Pero tumbar la estatua de Sebastián de Belalcázar a riesgo de que le cayera encima de la cabeza a alguno de los que estaban allí participando y ante la mirada atónita de los policías cuando se pusieron a saltar encima como niños chiquitos, pues no sé qué sentido tenga. Y sí, hubo políticos que salieron a aplaudir el derribamiento de la estatua. Aunque no lo crea mucha gente, los monumentos a los conquistadores y esclavistas son un insulto al pueblo de Colombia, a sus indígenas y a sus negritudes. Caen estatuas en Colombia y no solo las de piedra. Dignidad a nuestros indígenas Misak. Sebastián de Belalcázar sometió, asesinó, violó indígenas. El Blanco de Cauca le hizo una estatua. Hoy los indígenas, recuperando su dignidad, derriban la estatua y adivinen quién salió a llorar. Sí, Paloma Valencia. Es como hacerle una estatua a Hitler, Pablo Escobar o a Castaño. Y la senadora Paloma Valencia escribió: los monumentos no son insultos, son huellas de nuestra historia. Dañar y destruir los bienes públicos no alivia ni soluciona, solo enfrenta y separa. Construir una Colombia para todos no se logra por el camino de la estigmatización y del odio que usted promueve. Si todos decidiéramos destruir lo que nos ha dañado, entonces estaríamos entrando en una lógica muy peligrosa para Colombia y para cualquier democracia, que sería la siguiente. Si un policía deshonra su uniforme y ataca a un ciudadano, entonces hay que acabar con todas las instalaciones de la policía. Si un machista ataca a una mujer, entonces hay que acabar con el machista, ir a su casa y acabar con su casa. ¿Un anti-yanqui podría entonces destruir la embajada de Estados Unidos? ¿O un anti-Maduro podría ir a la embajada de Venezuela y destruirla?
En la lógica de los MISAC que atacaron una estatua, entonces mañana podrían decidir que están en contra de los españoles y atacar la embajada de España. Y aunque todos estos son casos obviamente hipotéticos, los pongo como ejemplo aquí en el control para que entendamos la gravedad del asunto. Y es que todos deberíamos entender y decir no a la violencia, no a la violencia, porque no hay violencias buenas. Todas las violencias son malas. Pero la polémica está servida. Derribar estatuas no va a borrar un pasado. ¿Qué tal que le dijéramos a los judíos del Holocausto que quitaran cualquier evidencia de lo que sucedió? ¿Ustedes creen que ellos lo aceptarían? ¿Ustedes creen que es una apología al terror? Al contrario, es recordar que la humanidad tiene hechos de la historia que son repudiables. Yo lo que veo cuando los indígenas saltan de la alegría son 585 años de desahogo. Tal vez en ese hecho para unos lamentables, que no debió de ser así, pero para mí es el desahogo, es como el descanso. Pero el hecho de que los indígenas tengan razón en tener un dolor histórico, pues eso no les da derecho para acabar con todo. ¿Se imaginan este país con tantas deudas con los jóvenes, con las madres cabeza de hogar, con los afrodescendientes, con los niños, con los MISAC, pero también con todas las comunidades indígenas? ¿Se imaginan si se fueran por el camino de la destrucción, a dónde iríamos a parar? ¿No será mejor el camino de la reconciliación y de la institucionalidad? Es que construir toma mucho más tiempo, en cambio, destruir tan solo unos segundos. Y los policías no pudieron hacer nada más. ¿Y cuántas estatuas hay en toda Colombia? Uy, no, mejor ni doy ideas. ¿Y qué dirán los vecinos de Popayán, los caleños, que hasta canción le tienen del grupo Farallones? Esa que dice: un 25 de julio de 1536. Llegó don Sebastián.